Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen, dear water friends, based on where you are today. And thank you very much for joining this webinar on water governance in Latin America and the Caribbean. My name is Aziza Akmouche. I'm heading at the OECD, the Division on Cities, Urban Policies and Sustainable Development, where the water governance program is located. And I'm very happy to be your moderator for today's webinar. A few housekeeping arrangements before we get started. First, to invite you all to follow us on social media and to tweet live out of this webinar, which is being recorded and will be made available on the OECD webpage at the end of the week. You have the handles, the Twitter handles of both the OECD_local, which is the Center for SMEs Entrepreneurship regions and cities, and for the OECD Environment Directorate. Interpretation is provided today in both English and Spanish. We will be going back and forth and using both languages, so feel free to use the interpretation and click on the globe at the bottom of your ribbon and choose your preferred language for this webinar. We have a very interesting lineup of speakers today, and I thank them all very much for their participation, starting with the Secretary General of the OECD, Angel Gurria, the President of the Council of Ministers of Peru, Mrs. Violeta Bermudez. We have the Director General of CONAGUA, the National Water Commission of Mexico, Blanca Jimenez, the Director General of the ANA, the National Water Agency of Brazil, Cristiane Diaz, the Chair of the OECD Water Governance Initiative and Delta Commissioner of the Netherlands, Peter Glass, and we have two big partner organizations with us that have been extensively engaged in the work we've been doing on water. From the World Bank, delighted to have Anna Wellenstein, the Regional Director for Latin America and the Caribbean, and from the Inter-American Development Bank, delighted to have Sergio Campos with us, the Water and Sanitation Division Chief in the IDB, and last but not least, the Minister for Environment of Peru, Gabriel Quijandría Acosta. One of the outputs on the table today is the OECD Water Governance of Peru. We will hear from that in a few minutes. Let me now pass the floor to our Secretary General, Angel Gurria. Thank you very much, Secretary General, for your participation today. You have the floor for your opening remarks. Okay, unmute. Thank you, Aziza, and thank you, dear friends, for having joined us today. Y a mis paisanos de Conagua, muchos saludos, y a mis casi paisanos de todos los países de América Latina. I am delighted to open this session on water governance in Latin America and the Caribbean, and to launch our report on water governance in Peru. Look at this very handsome and beautiful report. Eh? I get a bonus every time I am flagging one of these reports. So, you know, I'm gonna get a bonus this time. Thank you to the Peruvian government. I'd like to thank Violeta Bermudez, the President of the Ministers' Council of Peru, Gabriel Quijandría, Minister of the Environment, for opening your books to us, allowing us to understand, provide recommendations on this very important topic. Since the early 2000s, 5,000 flood events have affected more than 2 million people in Peru. There have been over a dozen severe droughts. Now, with climate change and urbanization, these disasters will likely get worse. They will get more frequent. They will get more intense. Moreover, the COVID-19 pandemic has also reinforced the importance of water security. Simple hygienic measures, such as hand washing, are essential to reduce the spread of the virus, which has exacted a heavy toll
on lives, on livelihoods across the globe, claiming over 700,000 lives in the Latin American Caribbean region and 50,000 in Peru alone. Now, our 15 years of experience developing better water policies at the OECD have shown that saving money on water security is a false economy, not just in lost lives, lost human capital, higher health costs, but also in terms of mitigation costs to manage floods, droughts, and pollution. Indeed, investment in water security and on economic growth are interlinked. There are feedback cycles between the vulnerability and the exposure to water risks, and obviously the limits to economic growth, which are water related. Now, in the case of Peru, the country's GDP declined by 11.4% in 2020. It is not expected to return to pre-pandemic levels before 2022. Exports will be critical to the recovery of the Peruvian economy, including water-intensive exports, such as agriculture. So in this context, the launch of the report of water governance in Peru, I will bandy it yet again, get another bonus, it's very timely, but also very relevant. The report shows that Peru has made significant progress to consolidate its multiple frameworks of water policy. There was a lot of fragmentation through the recognition of the human right to water and sanitation, for example. The 2009 water law, which defines the legal and the institutional framework for water resources management. And the 2017-2021, which is still ongoing, sanitation policy, which aims to improve water quality and promote the sustainable use of sanitation services, while at the same time expanding universal coverage of water services for all. So you work on the coverage, but you also work on the quality. You work on the accessibility. Moreover, the creation of a national water authority, of an economic regulator for water supply and sanitation, several basin and local water authorities. They're also very good examples of Peru's commitment to the improvement of water governance. So is Peru's progress in implementing abstraction and pollution charges and setting innovative payment mechanisms for ecosystem services. However, significant challenges remain to achieve the Sustainable Development Goal number 6, which is the title, Clean Water and Sanitation for All. Now, even before COVID-19, 3 million Peruvians lacked improved access to drinking water, and a quarter of the population lacked improved access to sanitation. Now, it is fairly straightforward. Poor water quality will continue to affect the health of people if there is no improvement in wastewater treatment, in agricultural water use, on solid waste management, and
on illegal mining. Now, good governance can help address these challenges, overcome the complexity and the fragmentation in Peru's water policy, building on the OECD principles on water governance, OECD principles on water governance. This report provides key recommendations to enhance sectoral policy coordination and economic regulation, and to improve water use efficiency, among others. The report also advocates the need for a truly holistic, integrated approach to water resources management under a national strategy for long-term water security. National strategy for long-term water security. It also recommends enhancing the governance and the performance of SUNAS, Peru's economic regulator, by ensuring adequate and predictable financial resources and improving performance monitoring of water and sanitation service provision. Oh, dear friends, water is not only essential to our well-being, it's also a crucial element to ensure a resilient, inclusive, green recovery. It is therefore, paramount to support, develop, and improve our water infrastructure, to link our recovery efforts with our wider development objectives. I can assure you, the OECD will continue to support Peru in the years ahead in the design, develop, and delivery of better water policies for better lives. Thank you. Thank you very much, Ángel Gurría, Secretary-General of the OECD, for the launch of this new OECD report on water governance in Peru, and for also raising the profile of OECD's water work and creating incentives to go and dive into country specifics, in particular in the Latin America region. And we'll hear from a few other countries that have undergone similar policy dialogues over the past decade. And it's now my pleasure to turn to our second speaker. Bienvenida, Presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. I think we need to unmute Violeta. Now we hear you. ¿Ahora está bien? Ya. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, estimadas señoras y señores presentes en este importante evento. Para mí el día de hoy, como presidenta del Consejo de Ministros, es un gran honor, pero también una gran satisfacción de recibir el informe final de gobernanza de agua en el Perú de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, informe que, como bien ha señalado el secretario general de la OCDE, constituye una herramienta muy importante para promover la gestión integrada de los recursos hídricos en nuestro país bajo un enfoque inclusivo, bajo un enfoque holístico en beneficio de toda la población y que sienta las bases para un país en desarrollo, pero también un país que busca la sostenibilidad de este importante recurso. Quisiera resaltar la importancia de este informe en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que nos recuerda lo esencial de este recurso para nuestras vidas y para la sostenibilidad del planeta, más aún hoy día en un contexto de crisis sanitaria global. Pero también para el caso peruano es muy importante este informe en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú, escenario que nos remite
a reflexionar, pero también a tomar acciones decididas sobre nuestro futuro como país, sobre nuestro futuro como república. Nosotros somos un país estratégico para el cuidado del agua como recurso natural a nivel mundial. Ocupamos el puesto número 8 en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua dulce en el mundo y el tercero en América Latina, luego de Brasil y Colombia. El Pacífico, el Amazonas, el lago Titicaca constituyen nuestros tres grandes sistemas hídricos, los cuales agrupan a un total de 159 cuencas hidrográficas. A pesar de esta riqueza hídrica, como bien señala el informe, aproximadamente 3 millones de peruanos y peruanas carecen del acceso a servicios de agua y saneamiento. Asimismo, el 23,8% de los hogares peruanos consume agua proveniente de un camión cisterna, de un pozo o de agua de río. Las brechas aumentan cuando observamos la situación de acceso al agua según las regiones de nuestro país, y estos constituyen grandes desafíos, como destaca bien el informe que recibimos el día de hoy. El impacto del cambio climático en el agua también ha sido dramático, afectando a nuestra población. Algunos datos para compartir esta mañana. Según lo que ha identificado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, en un estudio realizado en el año 2019, indica que en los últimos 37 años nuestro país ha registrado 10 episodios de sequías severas. Los Andes peruanos, de otro lado, concentran el 71% de los glaciares tropicales del mundo, que son una fuente hídrica que regula el abastecimiento del agua para consumo humano y para generar energía. Lamentablemente, en los últimos 50 años, hemos perdido el 51% de nuestra superficie glacial. Entre el año 2000 y el 2020, alrededor de 4 millones de peruanos y peruanas han sido afectados por inundaciones. Ello, entre otros impactos adversos generados por la contaminación del agua por actividades ilegales, como bien ha destacado del informe el señor Ángel Gurría. Frente a esta problemática, en efecto, en los últimos 15 años, el Estado peruano ha avanzado mucho en fortalecer su institucionalidad y también en el diseño de políticas públicas para enfrentar estos grandes desafíos. De este modo, podemos decir que gran parte de los esfuerzos se han orientado y se orientan al logro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre Cambio Climático, la COP21, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de toda nuestra población, pero a la vez ser responsables con nuestro medio ambiente. Como destaca bien el informe, en el año 2008 creamos la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente. En el año 2009 aprobamos la Ley de Recursos Hídricos, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos con el objeto de articular la acción del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de nuestros recursos hídricos. En cumplimiento de este marco normativo, un año más tarde se aprobó la Política Nacional del Ambiente y en el 2015 la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, así como el Plan Nacional correspondiente. Adicionalmente, desde la perspectiva de los derechos, el agua en el Perú constituye un recurso natural esencial y su acceso un verdadero derecho fundamental. Y así lo entendió el Tribunal Constitucional desde el año 2007.
Más adelante, el Congreso de la República, a través de la Ley 3588, que fue publicada el 22 de junio del año 2017, reformó nuestra Constitución del Estado, ratificando que toda persona tiene derecho a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. La plena vigencia de este derecho es una obligación que todo gobierno, y por supuesto el gobierno peruano, debe asumir para garantizar los derechos de las personas y su dignidad. Desde el Gobierno de Transición y Emergencia ratificamos nuestro firme compromiso de hacerlo. Los avances, pues, como he señalado y como recoge el informe, son evidentes, pero los desafíos todavía son muchos más. Y estos desafíos que tienen que ser superados son en realidad los grandes retos que nos plantea el Bicentenario y que son y están muy bien recogidos por el informe que recibimos esta mañana. Estos desafíos tienen que tener en cuenta también esta tensión que implica la demanda del aumento por el agua potable y, por otro lado, la gestión sostenible de los recursos hídricos. El informe que recibo hoy constituye una gran contribución que nos permitirá aplicar políticas públicas enfocadas en una adecuada gestión del agua en el territorio nacional. Particularmente, tomamos nota del conjunto de recomendaciones que tiene el informe y esta mañana quisiera destacar aquellas que nos plantea con el propósito de fortalecer la gobernanza y la gestión integrada de los recursos hídricos en el Perú. Primero, el reforzar la base de información y conocimiento sobre los riesgos actuales y futuros del agua. Sin información, sin evidencia, no podemos tomar decisiones y políticas públicas de carácter sostenible. Segundo, la importancia de actualizar y articular las políticas claves para la gobernanza del agua, para una inversión pública más eficaz y para lograr que los instrumentos económicos y las políticas nacionales y ambientales recojan explícitamente en su implementación la gestión de riesgos asociados al agua. Tercero, normalizar la práctica constante de intercambio y articulación entre los diversos actores, fortaleciendo las plataformas de diálogo, así como los liderazgos regionales y locales en los consejos de recursos hídricos de cuenca. Y cuarto, desplegar los mayores esfuerzos para la operativización conjunta y efectiva entre las diversas intervenciones, tanto del sector público como del sector privado, con miras a un desarrollo sostenible. Podemos decir hoy con orgullo que este informe es el resultado de un proceso colaborativo muy positivo, donde el equipo técnico de la OCDE apostó por incorporar el diálogo y la participación en su elaboración con el impulso de las instituciones del Estado. En este caso, quisiera expresar mi especial reconocimiento al compromiso demostrado por el Ministerio del Ambiente en la persona de nuestro ministro del Ambiente, y por la Autoridad Nacional del Agua adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El Gobierno de Transición y Emergencia, liderado por nuestro presidente Francisco Sagasti, iniciará la puesta en práctica de las recomendaciones de este informe, pero también asumimos el compromiso de transferirlo a la siguiente gestión gubernamental como un importante insumo para la toma de decisiones en el siguiente quinquenio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Presidenta Violeta Bermúdez, Presidenta del Consejo de Ministros de Perú, y también muchas gracias a todo su equipo. Fue realmente un placer llevar a cabo este diálogo que involucró a más de 175 partes interesadas en todos niveles de gobierno de Perú y entre distintos ministerios, y con mucho gusto escuchamos hoy el compromiso de llevar a cabo esas recomendaciones y de usar el reporte como herramienta para la continuidad de políticas con la siguiente administración. Gracias por esto. We are now going to have a little interactive moment before we get into the country perspectives. Before that, you will see on the screen the actual report that is launched today that was under embargo until literally a few minutes ago. You can use your mobile phone and the flash code if you wish to access the report directly into the OECD library, and we hope this will be of inspiration to many more countries for the years to come. We'll now get into a first interaction, as I was saying, and it's time to actually hear from the 250 participants that we have online. If we go to the next slide, we will now see on the screen a Zoom poll that we are proposing for the 250 plus participants to contribute to, just to get us a bit warmed up and to stage also some of the conversations that the country perspectives will be providing. So here is the question: what are the most important governance obstacles to water policy in your country? So this is not only about Peru, not only about Latin America, it's all participants, and we're going to mute maybe one of the speakers. Good. So you have 10 options and you can pick up to 3. First, institutional fragmentation. Second, lack of basin management. Third, sectoral silos or lack of policy coherence. Fourth, weak capacity at different levels. 5, lack of data and information. 6, weak or missing regulatory policies. 7, poor utility performance and financial sustainability. 8, poor integrity and transparency. 9, limited stakeholder engagement. And 10, limited evaluation and monitoring. Most of you will have recognized the famous OECD principles on water governance behind these 10 gaps. And I see we have a good 100 of participants that have taken part in the survey. We'll wait an extra 10 seconds maybe to reach a quorum, and we will share the results live with you. I think we have now almost 2/3. And many of these gaps probably apply in your country. It's probably hard to pick the top 3, but this will give us a good indication of what are some of the prominent obstacles for the audience. So I suggest we end the poll. We have a good 70% now, and share the results. And what you see come first is institutional fragmentation. No surprise, in many of the policy dialogues we have carried out, this is a prominent gap, followed by capacity. Number 4, that would come first here for a good 38% of participants, and then sectoral silos and lack of policy coherence. We know indeed many of the trade-offs that have to be managed across competing water uses, from agriculture to energy to urban development, environment, and so on. And that's why that whole of government approach is absolutely needed for the sector and better water policy. So we'll stop the poll here. Thank you all very much. And this gives me the opportunity to invite all the participants who are joining us online for this webinar to drop any question you may have to the panelists that will now be taking the floor via the Q&A function, ideally via the chat, if the Q&A is not appropriate for you. And I'm now turning to the second part of the webinar.
And I would like maybe that we put a slide on the screen that sets the scene for this discussion. What we are going to hear now is literally perspectives from different countries that have undergone a very similar policy dialogue as Peru being launched today, starting with Mexico. And we're happy to have Blanca Jimenez with us, following up with Netherlands, and then we'll hear from Brazil before we turn to our colleagues from the World Bank and IDB. Blanca, thank you very much for being with us. You have the floor. Buenos días a todos los que estamos en la parte de América Latina. Buenas tardes para nuestros colegas que están en Europa. Señor Ángel Gurría, me da mucho gusto verlo. A Cisa también me da mucho gusto verlos. Y también me dio mucho gusto que cuando presentaron todos los panelistas, noté que 5 de los panelistas o de los que están ahí eran mujeres. Que yo creo que ese es uno de los principales cambios que está pasando también en el tema del agua. Y bueno, los felicito mucho. Felicito también el lanzamiento del tema del reporte de Perú. Como se mencionó, hace 8 años la Comisión Nacional del Agua de México y la OECD presentaron el informe de hacer posible la reforma de la gestión del agua en México. Y quisiera también mencionar que desde 1992 en México tenemos una autoridad única del agua y creo que esa es una de las principales fortalezas que se tiene. Claro que luego de repente, pues sí, son instituciones complejas, pero estoy convencida que una autoridad única del agua es el camino. Y al final voy a dar algunas reflexiones sobre por dónde veo, sobre todo porque sé que Asisa siempre está muy pendiente de los nuevos temas, por dónde creo que debería venir la cosa y las nuevas reflexiones que es necesario afrontar. La gobernanza es un tema que en México se ha tocado y también es un tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador trae en el radar. Él concibe siempre la decisión que todo lo hacemos por las decisiones de la gente, lo que presenta muchos retos en la práctica. Privilegia también la transparencia y aquí yo quisiera decir que desde que entramos pusimos varias cosas públicas. Un tema fue todos los datos de calidad del agua que nos decían y nos insistían que si teníamos los datos de calidad del agua se nos iban a venir una serie de demandas. Los pusimos en línea y la verdad luego de repente me pregunto si los están consultando porque no recibimos muchos comentarios. Pero también pusimos en vivo la sesión del Comité Nacional de Grandes Presas, que se celebra desde hace más de 28 años en México. Se platica de la meteorología, de cómo cómo le damos el agua a la agricultura, los temas de agua potable. Es una reunión pública. Llegamos a tener 70,000 gentes que nos están escuchando todos los martes. Y también vemos los cambios en las preferencias, pues ya es como un programa normal que está en Twitter también y en Facebook y también tenemos muchas veces cobertura del medio, de los medios de comunicación. También tenemos muchas videoconferencias sobre la hidrometeorología y el Servicio Meteorológico Nacional que tiene muchos videos. Invito a mis colegas también a usarlos, hay muchos videos que son didácticos. Hacemos muchas conferencias y comunicados de prensa con la sociedad y campañas de difusión sobre diferentes temas. Y cuando vemos inmediatamente cualquier tema en los medios, estamos saliendo en los medios porque este gobierno es un gobierno que sale constantemente a dar anuncios. Para los que no sepan, por ejemplo, nuestro presidente todos los días tiene una mañanera, entonces tenemos que estar constantemente en el público. También decidimos erradicar la corrupción con un sistema. México está también ya muy avanzado en el tema de los derechos de agua, que es fundamental para la gobernanza. Sin embargo, tenemos que tener candados para la corrupción. Sacamos un sistema de Conagua en línea que nos permite saber quién recibe una solicitud de cualquier tipo, cómo se procesa y nos permite detectar quién pudo tener cualquier problema y todos los datos de calidad del agua, también de quién tiene los derechos, están disponibles al público. Ahí sí, en los temas de los derechos del agua sí tenemos muchas quejas sociales porque cualquiera puede ver si alguna empresa tiene muchos más derechos que otra. Entonces es un tema muy importante de tenerlo transparente, pero también luego de manejar porque el tema pues es un tema candente. También en el tema del derecho humano al agua, que yo creo que la principal cosa que habría que decir es que los países desarrollados no tuvieron que tener esta historieta del derecho humano al agua,
para atender esta necesidad. Y aquí es una reflexión que tendríamos que hacer porque en ciertos países se tiene que empujar este tema. En este tema hay dos cosas. La Conagua nosotros no damos servicios, sino somos los responsables de dar entrega del agua en bloque. En este sentido se sacó un decreto al año que estuvo el presidente donde a todo mundo se le reconoce el derecho humano al agua. So I think we have lost Blanca. Can we check the connection maybe with Conagua? Something may have happened. Let me check. Blanca, are you back? If Blanca, not, se cortó la conexión. I see there is a support team from Conagua. Can one of you take the floor and update us, or we can switch to the next speaker and come back to Blanca in 7 minutes? Okay. Conagua, ¿alguien en línea? Okay. Then we'll come back. Actually, Blanca was telling very interesting things that were closely connected to some of the recommendations of the report back in 2013 in terms of water allocation and water rights and corruption and integrity. And it was quite illuminating to hear the many steps that have been taken, including in terms of raising awareness. One of the messages of the report at the time in terms of the financial sustainability of utilities was that there was not so much willingness to pay. It was not really an issue of capacity to pay, and that therefore a lot of awareness raising was needed for users to actually value water and understand the funding mechanisms in place. So we'll probably hear back from Blanca in a few minutes to finish her presentation. But meanwhile, Peter Glass, because I know you are super agile and flexible, allow me to switch to you, Chair of the OECD Water Governance and Delta Commissioner in the Netherlands. Peter, just for your background and the anecdote, when we told the Secretary-General in 2014 that we were going to start a water policy dialogue with the Netherlands, he told us this is like explaining to an Eskimo how to build an igloo. And tell us, therefore, how things have been going in the Netherlands. Peter, you have the floor. Thank you very much for that very kind introduction, Aziza. Can you hear me fine? Yep. Okay. Well, why water security is critical to keep Dutch feet dry. But before starting my presentation on the Netherlands, I would like to take the opportunity to warmly thank the Secretary-General, Mr. Angel Gurria, for your inspiration and support you have given the international water community during the course of your entire mandate, 15 years. Your leadership, sir, has been crucial at all levels, from the OECD, UN to multilateral organizations, and all the way across the globe in many countries and regions where water safety and security are at stake. And today is yet another example. In my capacity as chair of the OECD Water Governance Initiative, it has been an honor to have worked under your leadership. So thank you very, very much, and all the best to you. So now turning to the Netherlands, it may seem far away from Latin America, but there are 6 islands in the Caribbean, so it's only proper that we are here. But having said that, the European part of the kingdom is a delta. A quarter of the Netherlands actually lies below sea level, and some 60% is flood prone from the rivers and the sea. So for centuries, storms and floods have shaped our country and the people in it. We have dredged, drained, and reclaimed our land, which as a result is practically man-made. It has been a continuous struggle. So we are proud to share some of our successes, but also our infrequent failures, to be transparent about it. Imagine a country almost 2/3 of the population live behind 17,000 kilometers of protective dikes and thousands of sluices and pumping stations. And the national government, together with 21 regional water authorities, together are responsible to maintain this flood protection infrastructure 24/7.
drinking water supply, water quality, and municipal wastewater treatment are also, by law, 100% public. And the total annual cost for all public water services amount to 8 billion euros, 9.6 billion US dollars, which is approximately 1% of our GDP. The downside of a government which is, if I may say so, well prepared for this job is that many people in my country have become virtually unaware of the potential water-related risks. So as an example, in 2012, the political debate was on the water governance structure, and it challenged the position, roles, and responsibilities of the regional water authorities. So the Netherlands was among the first countries to ask the OECD for an external review, a policy dialogue. And I requested this in person to you, Secretary-General, on the World Water Forum in Marseille in 2012. And I was very pleased that you agreed for the OECD to enter into a policy dialogue with stakeholders in my country. And Aziza was there, so she is our witness. So how did we progress from that? How did it guide the public action, reform, and debate? Well, an external review is like looking in the mirror. And the OECD report provided us with a challenging agenda and provided an incentive to address crucial topics such as water awareness, indeed, sustainable financing, water, land use, and spatial planning, and water quality. Topics that are still relevant today also in my country, and I will highlight a few. The report provided incentives for a political debate on the governance structure and regarding, for instance, the 21 regional water authorities, but that position has been strengthened since then. Water awareness, public awareness has definitely increased in the last years. We now have, since 2010, a national Delta program cutting across the silos of ministries and the levels of the administration. And I'm the second independent government commissioner for that. And we pay special attention to the creation of awareness, participation, and transparency between national and regional branches of government, and with the involvement of a diversity of stakeholder representations from NGOs to service providers and the business community. The government run a few awareness campaigns at different levels, and we developed, for instance, also open source tools like apps for cell phones to communicate about flood hazards and other water-related impacts. And public participation in all kinds of flood defense projects and others have become a standard since then. But another aspect of raising public awareness also needs to be mentioned: climate change. Over the past few years, the Netherlands also has faced higher variability of rainfall patterns and even dry periods, with significant economic and ecological impacts. And we need to upgrade our water infrastructure and intensify the sustainable maintenance of our delta. In spatial planning nowadays, water has a more substantial role than before. A water test is now a legally compulsory standard, both in policy planning and in projects where we are developing procurement standards to make projects climate resilient and waterproof. Climate change is bringing new challenges for my country in the long run, such as these droughts and sea level rise. And we need to retain water better and use it economically and sustainably before it flows into the ocean. We have to upgrade our flood defenses and prepare for 1 or 2 meters sea level rise, or even more, depending on global warming. We have to create more integrated spatial solutions with opportunities for nature protection, nature development, green energy production, and providing housing. 10 million houses we need in a few years' time. I said what, 10? Well, that's exaggeration, 1 million, but even still. So, and we are in the meantime asking consumers, industry and agriculture to adapt and to use water more efficiently. So this is a clear change in our thinking. Water must lead, not follow.
That is the new motto. Water must lead. So Prime Minister Bermudez, Minister Kikandria, I congratulate you, the Peruvian government and your water community with the launch of today's report, and I would wish it will have a similar impact like the 2014 OECD report has had in the Netherlands to improve the governance and the management conditions in favor of what it is all about, water as a sound ecological and economic basis for present and future generations. Thank you very much. Thank you very much, Peter. And I can only remind and commend again the Netherlands for having really taken bold steps in driving the implementation of the recommendation. I remember the day our then Deputy Secretary-General delivered the report, you set up actually an independent commission that is reporting to Parliament on a regular basis on the progress vis-a-vis the OECD recommendations. That was a clear accountability line, and I know this was a shaker but also a driver for your public debate. A lot of what you've said about awareness raising, the basics of evacuation policy that had disappeared after the absence of major floods in almost 50 years was very high on your agenda, and the very setting of a Delta Act, a Delta Plan, a Delta Commissioner, and the Delta Fund in itself is a very strong testimony of how seriously you're taking this topic. Thank you very much, Peter. There are a few questions in the Q&A and the chat. We'll come back to that when we close the round. And it's my understanding that Blanca Jimenez is back. Blanca, if you can hear us, I will gladly give you back the floor so that you can finish your presentation. You were cut in the middle. Blanca, you have the floor. Muchas gracias. Estaba precisamente ya haciendo el cierre, entiendo, y lo que decía es que qué es lo que yo veo futuro en los términos de que podrían hacer nuevas investigaciones y nuevos trabajos. Asís es una persona que busca siempre nuevos temas y está adelantado. Yo veo dos grandes temas. Uno, el tema de dónde ubicar a la institución del agua. En diferentes países yo he visto que están a veces con agricultura, a veces con medio ambiente, incluso están en gobernación, y eso es un reto. También ya empiezo a ver muchas formaciones de secretarías de agua. Creo que es algo que había que reflexionar. En términos de estar en un lugar, es muy diferente estar en cualquiera de las secretarías, porque finalmente todos son usuarios, incluido el ambiente. El ambiente es otro usuario, y sí, pues nos jalan las orejas, nos ponen presiones. También hay una relación de fuerzas, por ejemplo, en la agricultura son secretarías muy fuertes, pues que se comen a las instituciones del agua. Y en el ambiente, dependiendo de los países, a veces las del ambiente son muy débiles y empieza a haber ahí todo un jaloneo. Entonces yo creo que es una cosa que me parece que hay que hacer un inventario y reflexionar dónde, cómo, ventajas y desventajas habría que ver. El otro tema es, se ha promovido mucho la participación ciudadana. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí ya operando 244 consejos de cuenca, 89 comités de aguas subterráneas, 42 comités de playas limpias, 26 consejos de macrocuenca, 51 de microcuenca y 36 comisiones de subcuenca, y siguen proliferando. Es una cosa notoria, pero también estamos viendo que son los mismos grupos en todos lados. Ahí hay una cosa de ver representatividad, realmente qué intereses hay atrás, quién los está financiando, porque hay de todo tipo, o sea, hay cosas muy... habría que ver estas ONGs, su representatividad total, real. Por ejemplo, luego tenemos pues gente que lo que quiere, que opera, incluso se llaman sindicatos, y lo que quieren es el contrato para llevar el cemento, y están en los consejos de cuenca y están en todas las representatividades. Pues yo creo que ahí hay una reflexión de cómo hacer la representación. Y finalmente, ahorita en el tema que estuvimos hablando del valor del agua, el uso político del agua que les dan ciertos grupos, ciertas gentes. Hay muchas gentes que, por ejemplo, mientras están en campaña, diputados o futuros presidentes municipales, no, el agua, el agua, el agua, y llegan y 0 pesos para el agua. Entonces yo creo que ahí hay unas reflexiones a futuro, y esto
pasa en muchos países. Entonces yo creo que es un tema que la OECD podría reflexionar y nos podría como ayudar a entender cómo manejarlo, o sea, porque la idea es cómo manejarlo, cómo podemos hacer y avanzar, es como el paso siguiente del tema de la gobernanza. Pues Muchas yo con eso gracias. terminaría y pues les doy las gracias a todos. Gracias por todo, Blanca, y realmente estoy contenta de que nos pudimos conectar nuevamente para que termines tu presentación. Los dos temas que planteaste realmente son temas de alta prioridad. Esta pregunta de dónde ubicar a una institución del agua dentro de los distintos ministerios para evitar la captura por alguna de las categorías de usuarios, y la segunda también sobre la representatividad de las instituciones del agua y de los organismos de cuenca, realmente forman parte del trabajo que llevamos haciendo, con lo cual un gusto seguir la conversación con agua en las próximas semanas. Thank you very much, Blanca. And this takes me to the third and last country perspective. And we have here a country, Brazil, that has undergone not one, but two policy dialogues with the OECD. One that was focusing on water governance back in 2015, and then one that was focusing on water financing. And it's really my pleasure to welcome today Dr. Oscar Cordero, director en la National Water Agency de Brasil. Oscar, you have the floor. Oh, thank you, Aziza. You know, we have a new name in Anna. It's the National Water and Sanitation Agency. Congratulations on the extension of your mandate. This is what we call the excellence trap at the OECD. Yeah, thank you. So, dear all, good morning, good afternoon, and good evening. I would like to thank the OECD staff in the name of Mr. Angel Gurria, Secretary-General of OECD, for organizing the OECD Water Days. I also would like to salute my fellow colleagues here present from Peru, Mexico, World Bank, and Inter-American Development Bank, and of course, Peter Glass, who has been journeying with us for the past years, leading the Governance Water Initiative. So, hello. As Aziza introduced it, I'm Oscar Cordero Neto. I'm one of the directors of the National Water Agency. Cristiana Diaz could come, so asked me in the last minute, so I'm here to present her speech here. And we would like to thank the invitation of OECD to share the progress and the challenges of water governance in Brazil. Sorry, I will speak in English because I don't speak Spanish, really. I speak Portuñol. So I think it would be better for the translation if I express myself in English. Giving economic development and social prosperity in a sustainable manner is the greatest challenge for governments around the world. Brazil needs to grow to generate jobs and increase income. For this purpose, the availability of water is the key factor for us. For example, here in Brazil, in 2017, 38 million people were affected by droughts, 80% of which live in the northeast region of Brazil. The same year, 3 million people were affected by floods. In 2018, 43 million people were affected by droughts and 1 million were affected by floods across the country. To address these issues, a great effort and coordinated actions will have to be taken, but by those responsible for water management and other segments of government and society. In order to improve and expand the water infrastructure for the prevention of critical events, as well as to increase efficiencies of water use and water allocation among different types of users. As already explained in OECD studies on water governance, the challenges of multi-level water governance in Brazil include
the need of coordinated water managed by the states and the federal state, the union, along with the other actors and water users, especially in basins with bodies of water of different domains. These basins have shared management responsibility. The double domain of our waters is established by our federal constitution. Federal rivers are the ones that run through more than one state or more than one country. The other ones are state-level rivers, including groundwater. There are about 113,000 kilometers of federal rivers and more than 2.4 million kilometers of state rivers in Brazil. It requires a dynamic technical, legal, and institutional articulation between ANA, the National Water and Sanitation Agency, and the state management bodies to define the rules of water use, discharge of effluents, and criteria for the implementation of water infrastructure. We have an urgent need of universal water and sewage treatment service, proper management of solid waste and drainage of rainwater. So we can all have water security, quality of life. In 2020, ANA became responsible for the establishment of reference standards of regulation of public basic sanitation service in Brazil. The standards will be instituted progressively and should promote a good provision of full service of both water supply and sewage treatment. As is known, Brazil is one of the countries with the highest availability of fresh water in the world, with almost 13% of the total volume of fresh water of the entire planet. However, water resources are spatially and temporally unevenly distributed across the territory due to intensive water use and to water quality problems as a result of water pollution in some regions of the country. To deal with the many challenges, notably the challenges of multi-level water governance in Brazil, pointed out by the OECD report in 2015, ANA has implemented actions for water security in conjunction with the state, government, and private partners to prevent and confront conflicts over water use and to mitigate the impacts of critical hydrological events. As an example of actions implemented continually by ANA, we have the following. First, situation rooms in each Brazilian state. They function as the monitoring center for the hydrological situation of the main bodies of water in the country. Second, we also have the crisis rooms for coordination and articulation of governmental and non-governmental actors that are or can be impacted by the effects of a water crisis or have some action on them. Third, the drought monitors. All Brazilian states that belong to the semi-arid region of the country are being followed by the drought monitor. Fourth, there are also meetings with the technical teams of Brazilian states to discuss specific strategies regarding problems to be dealt in conjunction with ANA. These meetings are known as the ANA Day. Fifth, negotiated water allocation. In case where demand is greater than water availability, ANA operates in negotiated water allocation. This methodology disciplines water use in water systems that suffer from droughts, emergencies, or strong potential for conflict. And the last, regulatory framework for water usage. These are general rules for water usage in water system, defined after discussion with users, committees,
and management bodies of water resources in a specific basin. As I said earlier, ANA has now new assignments related to sanitation. The objective is to seek standardized service levels and quality of sanitation service, taking into account regional and local particularities without violating the autonomy and independence of subnational entities, because it's a service owned by the Brazilian municipalities. The sanitation sector indicators and the need of investment both point to the urgency of the topic. Investments of about US 100 billion are estimated until 2033. I emphasize that in October 2020, we held a workshop with the OECD, especially on sanitation. A group of experts and the OECD regulatory team met with ANA technicians to discuss strategies for this sector in Brazil. We participate in the preparation of the National Water Resources Plan also, in partnership with the Ministry of Regional Development, and it's one of the instruments that guides water management in Brazil. The set of guidelines, goals, and programs that integrate the plan is being prepared in a process of mobilization and social participation involving all countries. Thank The final you, document. Oscar. Okay, so I would invite you to conclude, please, so we make sure colleagues have time to add and okay. Sorry about this. Q&A. You know, as I'm reading. I know so you stepped in at the last minute, so you have my benediction. Go ahead if you start concluding. Thank you very much. You are very kind. So finally, ANA and several government agencies at the federal and state levels have been acted in an articulate manner to deal with conflicts and to prevent and minimize the impacts of critical events, as we continue to plan and cooperate with transparency and public spirit. We will certainly move to a higher level of governance of our waters. Thank you very much for your attention. ANA is always available to give further information about water resource management in Brazil. Thank you. Thank you so much, Dr. Cordero. First, for the update of the latest developments since the last policy dialogue in 2017, and second, and most importantly, for stepping in on behalf of Cristania Diaz that had a last-minute emergency. I think the expansion of your prerogatives from the traditional environmental regulation into more economic regulation that supports and strengthens, let's say, a number of regulatory functions for utilities in Brazil, while preserving the subsidiarity principle, is a very interesting model for many countries of a continental nature or a federal structure as Brazil going forward. We'll keep an eye on that. Thank you so much, Dr. Cordero. We have two more strategic partners, as I was saying, from World Bank and IDBs we'll be hearing from in a second. Before that, I would like to invite you to take part in our second interaction, and we will use this time different software. We will use Mentimeter. You have three ways of accessing this software. If you have a smartphone, you just do as I'm trying to do now, and you use the flash code to access the web page. If you don't have a smartphone, you have the hyperlink that is put in the chat by the team, and the alternative is that you go directly to www.menti.com and you enter the password that you can see on the screen. And here is the question that you are asked via this survey. What is needed to raise the profile of water security and investment in the COVID-19 recovery packages of Latin American and Caribbean countries? So what is needed to raise the profile of water security in ongoing country recovery packages in the region? You can put up to 5 keywords, and we will see the word cloud on the screen. I suggest that we now stop sharing the slide, as everybody got a chance to get to the survey. Otherwise, you can use the chat to that effect, and we will share with you the results real time. We'll do a second try. We don't see the screen yet. Perfect.
And you can see the keywords coming progressively: financing, political will, issues related to leadership, international cooperation, capabilities, human rights, and a few other more. We will let you continue to vote. And while doing so, and we see now leadership is gaining a bit of traction in the word cloud, while we let you a few more minutes, and we'll see at the end what the final word cloud is when we close the session, continue voting. Let me now, maybe we stop sharing the screen and we transition to our next speakers. And that's the third moment of the webinar. We wanted to invite sister organizations that are actively engaged in water governance in Latin America and hear from them how they've been working with these countries, what are their strategic priorities going forward, especially since both World Bank and IDB have been engaged in many of the country dialogues we've done in the region, from Argentina to Peru, and also Brazil in the past. And it's my pleasure now to pass the floor to our first representative from donor agencies, and we have Anna Wellenstein. Anna is the Regional Director for Latin America and the Caribbean in the Sustainable Development Practice Group of the World Bank. Anna, thank you very much for being with us. You have the floor. Muchas gracias y muy buenos días y tardes a todos. Y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes unas palabras sobre la relevancia del programa de gobernanza de agua para el Banco Mundial, así como nuestra respuesta para apoyar una recuperación económicamente verde y resiliente e inclusivo para la región. Antes de iniciar, quisiera felicitar al gobierno de Perú, en particular el ministro de Ambiente, Gabriel Quejendría, y especialmente al secretario general de OECD, señor Ángel Gurría, por su gran trabajo en elevar el perfil de agua en las políticas públicas nacionales. Muchísimas gracias. El documento Informe País Gobernanza del Agua en el Perú es muy importante para el trabajo que desarrolla el Banco Mundial. Nos presenta una mirada holística del agua muy alineada a nuestra visión, la cual aspira a un mundo con seguridad hídrica para todos a través de sostenibilidad de los recursos hídricos, la prestación de servicios públicos y la creación de resiliencia ante eventos extremos. Además, se basa en una metodología que utiliza la evidencia para responder a los principios de gobernanza de agua en la OECD, lo cual genera un gran valor a permitir un diálogo estructurado que aterriza en propuestas concretas sobre temas que discutidos mayormente en una manera más abstracta. Otro aspecto valioso han sido el proceso participativo que ha involucrado desde el inicio los actores de distintos sectores de diferentes niveles de gobierno. Esto permite empoderamiento y refuerza las capacidades de identificación y promoción de las recomendaciones del Estado. Por estas razones, hemos participado en los procesos de diálogo de gobernanza del agua de la OECD en Brasil, en Argentina y en Perú. En el caso de Perú, de manera conjunta con el 2030 Water Resource Group, hemos apoyado al Ministerio de Ambiente en la organización de talleres preparativos dirigidos a autoridades involucradas y representantes del sector privado. En estos talleres pudimos compartir experiencias internacionales sobre instrumentos económicos de gestión de agua, regulación para lograr el acceso universal de agua y saneamiento, integración de seguridad hídrica en planes de desarrollo nacional y estrategias robustas para sistemas de agua considerando el cambio climático. Esto nos ha permitido también compartir nuestra experiencia en el sector por más de 25 años en el país. Estos diálogos de gobernanza de agua son de gran apoyo para nuestro programa de Latinoamérica y contribuye que el Banco Mundial pueda continuar apoyando a países en la región a través de financiamiento y asistencia técnica, promoviendo innovación que nutre de nuestra presencia global para hacer frente a la inseguridad hídrica. En ese sentido, contamos con una cartera de 18 proyectos en la región que asciende a 2.7 mil millones de dólares y cubren temas como acceso universal de agua y saneamiento, recuperación ambiental de ríos
y medidas de control de inundaciones y sequías, entre otros. Generamos conocimientos a través de estudios analíticos que buscan compartir conocimientos y experiencias sobre seguridad hídrica y gestión de aguas residuales, aplicando conceptos de economía circular. Y contamos también con la plataforma del 2030 Water Resources Group, que nos permite formar alianzas importantes con el sector privado, la sociedad civil y la academia. En Perú, específicamente, estamos financiando el programa de modernización de los servicios de agua y saneamiento, que busca mejorar acceso y calidad del servicio en las empresas de agua, y también apoyamos la ANA con el programa de gestión de integración de recursos hídricos a nivel nacional y en 10 cuencas. En diciembre del año pasado, cerramos el proyecto de optimización de los servicios de agua y saneamiento en Lima, que ha permitido mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de la gestión de CEDEPAL. También nos encontramos trabajando en un diagnóstico nacional sobre seguridad hídrica y brindamos asistencia técnica que busca mejorar la seguridad de presas en el país, los servicios de agua y saneamiento en escuelas y la delicada situación financiera de las empresas de agua empeorado por la pandemia. Mirando hacia el futuro y tomando en consideración que el agua es esencial, como hemos estado diciendo esta mañana, en la recuperación económica y en los esfuerzos para enfrentar los efectos de cambio climático, hemos enfocado nuestro apoyo en la región en 4 ejes. Primero, abordar la inclusión a través de acceso a servicios de agua y saneamiento con un enfoque en los más vulnerables en las áreas rurales y periurbanos densos, sin dejar al lado las escuelas y los centros de salud. Segundo, reducir la ineficiencia mediante la reducción de pérdidas en los sistemas de riego y agua potable, así como en promover una adecuada gestión de la demanda. Tercero, transformar las ciudades en polos verdes a través del tratamiento de aguas residuales. Y cuarto, invertir en la resiliencia ante los eventos extremos, mejorando la capacidad de planificación, como digo el colega de Brasil, y los planes de mitigación ante sequías y inundaciones. Para lograr que estos temas sean priorizados en los programas de recuperación económica, como estuvimos postulando antes, es importante considerar los siguientes puntos. Primero, la eficiencia en la gestión pública y maximizar el impacto de las inversiones, dado la posición frágil fiscal que se encuentra en muchos países de la región. Segundo, los proyectos deben estar maduros de manera que las inversiones sean de rápida implementación. Y tercero, se debe priorizar inversiones que generan puestos de trabajo de mediana y baja calificación. Para finalizar, quisiera retirar que estamos comprometidos en apoyar a los países de la región en sus esfuerzos para la recuperación, a permitir construir un futuro mejor en donde la seguridad hídrica para todos juega un papel esencial en el crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias por todo, Anna Wellenstein from the World Bank. Thank you very much for recalling the portfolio of projects that you have in the Latin America region. And I have to say, this co-production we've been doing with your teams sets really the right incentives for supporting implementation after the OECD releases the report as part of these technical assistance programs that you mentioned and the engagement of the bank in those countries. And I think the 3 priorities you've highlighted as part of COVID-19 recovery in terms of efficiency, maturity of projects to support their implementation, and also the creation of jobs, and in particular, certain skills of jobs is very spot on. Thank you very much. And last but not least, let me now turn to Sergio Campos. Really delighted to introduce Sergio from the Inter-American Development Bank, the head, the Water and Sanitation Division Chief. Sergio, tienes la palabra. Muchas gracias, Asisa. Primero que nada me adhiero a las felicitaciones que la gente que habló conmigo hizo sobre el reporte, y los felicito por una vez más haber estructurado una obra de arte en lo que es gobernanza. Me alegra mucho por Perú, que va a tener un análisis comprensivo de cómo navegar los temas de gobernanza, que como bien lo ponen en el reporte, es un medio para un fin.
y puede jugar un rol importante en lo que es embracing water security, que es tan importante, ¿no? A mí me gustaría retomar un poco las palabras de don Ángel Gurría respecto a la importancia de water security o de la seguridad hídrica para Perú, ¿no? Sí, es el país número 20º en términos de tener agua fresca, y tiene casi 2% del agua fresca del mundo, ¿no? El 80% de su agricultura y de su minería dependen de agua fresca, y al mismo tiempo, de acuerdo a lo que nos dice Tyndall Center de Inglaterra, es el tercer país más vulnerable a efectos del cambio climático en el mundo, junto con Bangladesh y con Honduras, ¿no? Perú tiene mucha agua, pero el 80% de su Producto Interno Bruto se produce donde está el 1.8% del agua dulce del país y donde vive el 60% de la población. Imagínense lo que sería Perú si hiciera un uso más eficiente y más adecuado de sus recursos hídricos. Y ese es el desafío a futuro que tiene Perú, como lo tiene Latinoamérica, ¿no? Nosotros siempre decimos que la economía de Latinoamérica fluye con agua, ¿no? Latinoamérica tiene 1/3 de los recursos de agua fresca del mundo. Hemos hecho proyecciones de cuál va a ser la disponibilidad hídrica en Latinoamérica de aquí a 100 años. El problema no va a ser que vamos a tener menos agua, como otras partes del mundo que tienen una población muy grande. El problema de Latinoamérica va a ser por un poco el crecimiento poblacional y por los efectos de cambio climático. Como lo dijo don Ángel al principio, las sequías son más intensas y las inundaciones son más fuertes y más frecuentes. Va a llover más en menos tiempo, y las sequías van a ser más largas y más profundas, ¿no? Entonces, el gran desafío para Latinoamérica es que, y para Perú en particular, es que la sequía no se traduzca en escasez de agua potable o para consumo humano o para actividad productiva, porque no debería ser así. Y que la lluvia torrencial no se traduzca en inundación o en pérdida de vidas o en pérdida de actividad, ¿no? Ese es el desafío. Y bajo ese contexto, la gobernanza, como lo dice el reporte que ustedes acaban de preparar, es esencial y puede jugar un rol importante y articulador para que esa seguridad hídrica se traduzca en desarrollo económico, y Perú y Latinoamérica puede ser una región solidaria al resto de los países del mundo que van a sufrir por estrés hídrico, tanto en la producción de alimento o en otros productos derivados que tengan huella hídrica, ¿no? Al interior del banco, ¿cómo estamos apoyando en este sentido? Tenemos un marco sectorial de seguridad hídrica y estamos trabajando mucho en cuencas transfronterizas. Y cuencas transfronterizas para Perú es clave. Como lo decía doña Violeta, Perú tiene la gran ventaja de ser parte del Amazonas, de ser parte de la cuenca atlántica y además de la parte del Titicaca. Cuando uno analiza la seguridad hídrica en cuencas transfronterizas en Latinoamérica, o cuando analiza la seguridad hídrica dentro del mismo Perú, para nosotros hay 4 ejes que son fundamentales. Uno, no hay una institucionalidad en los niveles subnacionales adecuada. 2, no hay marcos normativos que regulen el canje o el flujo de agua entre los países o entre subcuencas dentro de un mismo país. 3, no existen datos que nos permitan armónicamente poder analizar dónde deberíamos hacer las inversiones o cuáles son los niveles de calidad que deberíamos tener para poder desarrollar productivamente o resguardar la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos, ¿no? Y 4, se necesita fortalecer las capacidades técnicas a los niveles subnacionales. Si hay algo que distingue a agua de otros recursos, es que agua es local. Agua es realmente de abajo para arriba, ¿no? Y venimos trabajando en eso. Nosotros creemos que si fortalecemos las instituciones, los marcos normativos, la generación de datos y el fortalecimiento de capacidades, muchas de las cosas que se reportan tanto en este reporte como en el de Argentina, el de gobernanza, va a haber una mejor planificación, va a haber una planificación más holística y se van a poder desarrollar mejores instrumentos que incentiven el uso eficiente de los recursos hídricos, ¿no? Como banco, ¿cómo vemos la recuperación hacia adelante? Para nosotros va a ser importante Build Back Better, pero no, si Build Back Better no es Build Back Different. No podemos seguir haciendo lo anterior mejor, tiene que ser diferente. Y diferente tiene que ser más verde, porque si no, no vamos a poder hacer frente a los desafíos del futuro. Y ahí nosotros hemos identificado
4 líneas de trabajo. En el corto plazo, las empresas prestadoras de agua potable y saneamiento, las autoridades de agua y saneamiento, o de agua, perdón, tienen problemas financieros. Se les ha pedido que corten las tarifas, que no cobren, y al mismo tiempo se les ha pedido que den más agua y atiendan a los barrios vulnerables. O sea, incrementen costos, reduzcan ingresos, necesitamos fortalecer su capacidad financiera, si no, otros vectores de salud como Zika o como dengue pueden aflorar hacia futuro, ¿no? 1. 2. Como un grupo de expertos dentro del banco y además a nivel mundial coincide, si no atendemos a las poblaciones vulnerables con agua y saneamiento, la pandemia va a continuar y otras pandemias van a aflorar. Es importante que esos 9 millones de peruanos que no tienen acceso a saneamiento, esos 4 millones que no tienen acceso a agua, o que esa calidad de agua que 60% no es clorada en Perú, o esos 45% de pérdidas que se viven en red, se arreglen, se mejoren y se resuelvan, ¿no? Tercero, hay que dar un salto, el famoso leapfrog, hacia la tecnología, hacia la digitalización, hacia la sistematización. Hay tecnología de punta que nos puede permitir ser más eficientes en menos corto plazo. Y cuarto, no podría estar más de acuerdo con Blanca cuando dice tenemos que empoderar a la gente. La gente tiene que poder transmitir al establishment político, a las autoridades, que se necesita servicios sostenibles y que se necesita infraestructura resiliente. Tenemos que trabajar el tema de disposición al pago y tenemos que trabajar también el tema de un uso racional de los recursos hídricos, ¿no? Lo dejo ahí y feliz de continuar la conversación más adelante. Muchísimas gracias, Sergio Campos, del Banco Interamericano para el Desarrollo, por subrayar estos puntos relativos a los desafíos de gobernanza en términos de regulación de datos, de capacidad, de institucionalidad en la región Latinoamérica y el Caribe, y las prioridades de acceso a agua potable y saneamiento, de tecnología, de crecimiento verde y de empoderamiento de las partes interesadas que planteabas también. En un ratito vamos a dar la palabra a Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente de Perú. This is to inform we have over 250 participants online, and the chat has been very dynamic, and so has the Q&A section. We've been responding in writing throughout the session to many of your questions. There are a few questions left, which colleagues from Mexico and Brazil may wish to respond in writing. I will invite you to do so. There is one question that is directed to Conagua on whether you have carried out evaluation or impact assessment, better say, of public policies before COVID-19, and whether you see any consequence therein. And there is also a question for you, Oscar, or colleagues from the National Water Agency in Brazil in terms of SDG 6 achievement in Brazil, and a few other questions. The Secretariat is helping me now respond to them in writing, and if we don't get to absorb all of them, we'll get back bilaterally to those that have asked the questions with the relevant links and references. And it's now my pleasure to turn to the Minister of Environment of Peru, Gabriel Quijandría Acosta, for some closing remarks. Gabriel, and then I was, because we are very proud and delighted to have the Secretary-General online and listening very carefully to the conversations. SG, if you wish to take the floor later, you let me know. To conclude, Gabriel, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Asisa. Primero que nada, muchísimas gracias a Asisa, a Oriana y al equipo de OCDE por este trabajo excelente que se ha hecho para producir el estudio. ¿Qué le queda al Perú por delante? Un insumo de excelente calidad que esperamos, como señalaba la primer ministro, anime discusiones y anime procesos de toma de decisión ambiciosos hacia adelante. Que busquen reflejar que cuando hablamos del agua estamos hablando de lidiar con la complejidad, de lidiar con una serie de temas muy involucrados entre sí y que requieren pensamiento estratégico. Varias de las preguntas levantadas durante el panel no son preguntas pequeñas, ¿no? Autoridad única para el agua, a quién le responde esa autoridad,
los temas de transparencia, ¿no? Los temas que puso Blanca sobre la mesa, los temas de una gestión que llega a ser tan buena que la gente ya no se interesa o pierde un poco la visión de la gestión del agua, como señalaba Peter, para el caso de los Países Bajos. Sana envidia, ojalá pudiésemos tener algo así en nuestros países en América Latina, ¿no? O sea, que la gestión fuese tan buena que fuese un non-issue, ¿no? O no surgiese de manera tan evidente las limitaciones, ¿no? Pero no es el caso en América Latina, ¿no? En América Latina, por lo general, el agua no viene en la cantidad exacta, ¿no? Siempre, o viene mucha o viene muy poca, ¿no? Y en realidad estamos siempre en la gestión de esos dos extremos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para manejarnos en esta dificultad que tenemos, que además, como señalaba Ana, está muy, o va a estar más complicada aún con fenómenos como el cambio climático, como la pérdida de los ecosistemas productores de agua, que son temas que hay que atender en esta mirada que también Sergio señalaba acerca de cómo enverdecemos la intervención respecto de la gestión de los recursos hídricos. O sea, cómo cambiamos la lógica y salimos de la caja, o sea, pensamos fuera de nuestras zonas de confort. Al inicio de esta semana tuvimos la inauguración de un proyecto de recuperación de ecosistemas productores de agua a casi 4.000, casi 5.000 metros de altura en la cuenca del río Rímac, que está suponiendo un proceso interesante, donde nuestro proveedor de agua para la ciudad de Lima está saliendo de su zona de confort y está, en vez de estar simplemente en la discusión de la lógica de los canales y la cementación, yendo a ver cómo recupera a través de buenas prácticas de gestión de ganadería un ecosistema productor de agua. Ha costado. Y ha significado que todos pues estemos un poco incómodos en esto, pero son estas intervenciones las que valen la pena, las que generan el cambio real, el cambio que nos permita responder a una situación de incertidumbre, a una situación en algunos casos que también tiene que ser vista, también lo señalaba Sergio, con una mirada internacional, con una mirada de bien público regional o bien público global, ¿no? Cuando entramos en la discusión, por ejemplo, de la gestión de recursos compartidos, ¿no? De recursos transfronterizos. Desde el Ministerio del Ambiente del Perú, nosotros estamos muy contentos de haber podido llevar adelante este proceso, muy contentos del apoyo y el acompañamiento que hemos recibido de OCDE durante todo este proceso, de haber generado también, tenemos la sensación, algún nivel de intercambio entre áreas internas de OCDE, ¿no? Las áreas que veían desarrollo urbano con las áreas de medio ambiente, ¿no? A partir de tenernos a nosotros como contraparte, ¿no? Una contraparte que a veces no es tan habitual en este tipo de estudios, normalmente son las autoridades de obras públicas o las autoridades de saneamiento. Nosotros somos un poco un bicho raro en esta interacción, pero creo que ha producido un documento interesante, que como digo, nos queda a nosotros ahora como peruanos llevar adelante un proceso utilizando lo mejor posible este insumo de excelente calidad y generando los cambios que se requieren, ¿no? O sea, pudiendo responder al reto que nos implica a nosotros la gestión de un recurso tan crítico y tan escaso como es el agua en el Perú. Nuevamente, muchas gracias, y si me permiten, muchísimas gracias al equipo del Ministerio del Ambiente, que se fajó en este tema, que estuvo todo este tiempo trabajando muy de cerca con el equipo de OCDE para poder lograr sacar esto adelante. Muchísimas gracias, Gabriel Quijandría Acosta, ministro del Ambiente de Perú, y decirte nuevamente el honor y el placer que ha sido para mí y todo el equipo de la OCDE. Como bien lo has dicho, fueron 3 departamentos de la OCDE que se involucraron en este diálogo, desde la parte regulatoria hasta la parte ambiente y la parte gobernanza que llevamos con mi colega Oriana Romano, que agradezco también por el excelente trabajo. Secretario General, le doy la palabra del final y luego cerramos el webinario. Gracias. Voy a cambiar al español ahora.
No todo el mundo conoce que hace 16 años, cuando estaba yo buscando ser nombrado secretario general de la OCDE, porque tuve 3 mandatos ya, y resulta que me preguntaron cuáles son los temas más importantes para usted. Oh, esas entrevistas normales de trabajo, siempre le preguntan a uno esas cosas. Y yo les dije, salud, migración y agua. En la salud, bueno, la gente entendió que era un tema importante, pero estaba el gobierno del presidente Bush, no tenían mucha simpatía por la idea de analizar los temas de la salud, etcétera. Entonces, digamos que no avanzamos algo, pero no demasiado. En el tema de la migración me volví inmediatamente sospechoso, porque creían que lo que pasa es que, como siendo mexicano, que lo que quería yo era cruzar el Río Grande, ¿no? A nado, y entonces que tenía un poco mojada la espalda o algo así. Pero lo que nadie entendió era por qué yo quería concentrar en el tema del agua, una organización como la OCDE. Hoy lo entienden muy bien. Hoy, gracias a ustedes, y cuando Peter estaba hablando del tema de los Países Bajos, debo decir que yo fui parte del UNSGAB, en donde del United Nations Secretary-General Advisory Board on Water and Sanitation, long title. Y resulta que nuestro presidente, y muy activo presidente, era el entonces príncipe heredero, the Crown Prince of the Netherlands. The problem is he got promoted. He became the king, you know? So, entonces lo perdimos. Y se volvió el rey y bueno, la verdad es que hace poco otra vez the old UNSGAB group gathered around the king now and the emperor of Japan, who is also our honorary chairman. Y entonces tuvimos otra vez, ¿no? Como the good old times, pero 15 años después, y con el tema de que hoy el tema del agua, el asunto del agua, todo el mundo entiende la importancia de asignar recursos y la importancia del tema de governance, del tema de financiamiento, del tema de los riesgos, el agua como un riesgo, como decía el ministro, too little or too much. De repente está uno con una bendición excesiva, como el caso de Holanda, o de repente tiene uno, como en algunas partes, en la parte no poblada del Perú, que es, ¿no? Donde está el agua, y en la parte poblada no hay agua, ¿no? Y entonces tiene uno que estar jugando con esos problemas. Algunos de los países que estamos viendo aquí tienen ese privilegio de tener muchos recursos hídricos, y luego países como el nuestro, en México, en donde tenemos quizá exceso en el sureste, después ciudades donde vive el 20% de la población, 130 millones de habitantes. Se nos olvida también que es un país enorme desde el punto de vista de población, segundo después solo de Brasil en la región, y a 2.300 metros hay que llevar el agua, después encargarse de sacarla, y finalmente que en el norte no hay agua, o no hay muy poca agua, y entonces tiene uno que jugar en una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Tiene uno que manejar esta situación. Yo quiero decirles que para mí ha sido un enorme privilegio poder lograr que el tema del agua fuera prioridad en la OCDE. Ya hay una cultura
y ya tenemos unas líderes como Asisa, que van a seguir ahí, que van a seguir haciendo, asegurándose de que el agua sea un tema de prioridad para la OCDE en los años futuros. Pero además contamos con ustedes. We count on all of you. I know that Peter, the Dutch speak all the languages, so it's okay. You probably understand what I'm saying. Pero que el tema del agua siga siendo muy importante para nuestras sociedades y finalmente también que nos ayuden a resolver los grandes problemas que representa el agua, los grandes retos que representa el agua para cada uno de nuestros países y para el mundo entero. Muchísimas gracias. Thank you very much, Secretary General. And if we were all in a room, and you can probably see from the gallery, warm applauses and many laudatory comments we have received in the chat for your dynamic and highly engaging closing remarks. Thank you all. This puts an end to the webinar. I would like to thank the interpreters. Thank you very much for the excellent quality and for making this available in both languages, as well as my team that has worked very hard for today's session, but the full OECD Water Days led by Oriana Romano, head of our Water Governance and Circular Economy unit. And we can put a last slide for you just as heads up of the last two events of the OECD Water Days to be held tomorrow. We'll have in the morning a session on water governance in Asia Pacific, and in the afternoon we'll have a session with the Vatican on water governance for peace. We are putting the links for registration on the chat. Thank you all very much for today's participation. Many thanks to the guest speakers for your time, for your commitment. Many thanks to our Peruvian colleagues for the dialogue and the energy. And we look forward to reconvening the conversation. Thank you all very much. Thank you. Bye-bye.